A continuación, veremos la conferencia de Lourdes Salinas. Lourdes tiene más de 10 años de experiencia midiendo y evaluando estrategias de sostenibilidad en el campo de emisiones, energía, agua, residuos, calidad del aire ambiental y materiales, siempre buscando ofrecer los mejores beneficios en lo ecológico, económico y social. Esta experiencia y sus conocimientos multidisciplinarios le permiten realizar su trabajo con la mayor calidad. Lourdes desarrolló su experiencia trabajando primero en Estados Unidos y después en Australia, realizando certificaciones ambientales, modelaje energético y diseño de sistemas pasivos en WSP Build Ecology, una de las más reconocidas firmas internacionales dentro del sector de la edificación sostenible. Muy buenas tardes, soy Lourdes Salinas y el día de hoy vamos a hablar acerca de salud y bienestar, la vida después del COVID. Antes que nada me gustaría decir que yo no soy doctora, ni especialista en inmunología, ni mucho menos, entonces en realidad mis conocimientos están orientados a mi experiencia trabajando con edificios saludables y lo que les quiero platicar son algunas estrategias muy puntuales de cómo podemos hacer que nuestros edificios sean más saludables. Vamos a hablar específicamente sobre el COVID y también acerca de cómo podemos tener hábitos más saludables que nos ayuden a mantenernos sanos, no solamente ante esta terrible enfermedad, sino ante todas las demás, para tener una mejor vida con mayor calidad de vida. Entonces, existen tres principales oportunidades que podemos hacer hoy en todos los edificios existentes, enfocándonos en poder minimizar los riesgos que vivimos ante nuestra participación dentro de espacios cerrados. Hay que recordar que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de edificios y como es así, si nosotros estamos dentro de oficinas, dentro del supermercado, dentro de nuestra casa, a lo mejor en algún evento social, etc., pero al final de cuentas son espacios interiores que pueden tener una mala calidad del aire, que pueden estar sufriendo de lo que conocemos como el síndrome del edificio enfermo y que por ende pueden hacernos daño a la salud o pueden incrementar la posibilidad de que nosotros contraigamos alguna enfermedad, ya sea bacteriana o viral. Entonces, hay tres cosas muy importantes que no debemos de olvidar. Algunas tienen que ver con el diseño y la construcción de un edificio, pero en realidad la gran mayoría tienen que ver con la operación. Entonces, la primera, hablemos de ventilación. Ventilación es el aire de renovación. Esto quiere decir que nosotros reiniciamos o de alguna manera traemos aire del exterior al interior para hacer una especie de diálisis en el espacio y que eso nos permita mejorar la calidad del aire. Entonces hay dos métodos para calcular cuál es una ventilación adecuada. El primero es el cumplimiento con el ASHRAE 62.1, que puede ser el 2007, el 2010, el 2016. En realidad hay muchas actualizaciones a este estándar, pero es un estándar internacional que nos dice cuál debería de ser el criterio mínimo de ventilación, es decir, de aire exterior, para mantener una calidad del aire adecuada. Entonces, este estándar se ve más o menos así. La imagen que ustedes ven en la izquierda es la portada, digamos, del estándar. Y me refiero a este estándar internacional porque lamentablemente en México aún no contamos con un requerimiento de ventilación para espacios interiores, pero dentro de este estándar, que también lo pueden encontrar en internet, encontrarán una tabla muy detallada que nos dice por cada tipología de espacio, aquí pongo como ejemplo un espacio de oficina, cuál es la cantidad, ya sea en litros por segundo o en CFMs, que significa Cubic Feet Meter, es un volumen de aire que necesitamos para cada espacio. Entonces, esto va a depender de dos cosas. Uno, la cantidad de personas que tenemos en el espacio y dos, la dimensión del espacio. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo considerando los factores que nos da este estándar y con ello vamos a determinar cuál es la cantidad de volumen de aire del exterior que necesitamos traer al interior para asegurarnos que mantengamos una buena calidad del aire. Cuando nosotros tenemos equipos de aire acondicionado que solamente toman aire del retorno, eso quiere decir que si yo estornudo o si de repente, no sé, alguien fuma un cigarro dentro del espacio o por ejemplo, por alguna razón se utiliza algún producto químico de limpieza que tiene algunos elementos químicos que nos hacen daño a la salud, el aire acondicionado lo va a traer al sistema, probablemente lo va a pasar por un filtro, pero en realidad no va a poder deshacerse al 100% de estos componentes químicos. Y conforme pasen los años, esos químicos o esos virus o a lo mejor
esas características se van a quedar concentradas en el aire y eso puede impactar negativamente nuestra salud. Entonces, vamos a inyectar aire nuevo. Otra estrategia es el tema de sistemas de aire acondicionado que utilizan el sistema de desplazamiento de aire. Esto es cuando en lugar de inyectar el aire desde el techo, lo inyectamos desde el piso, para que entonces el aire, que normalmente tiende a subir cuando es, con el calor, inyectas el aire frío o el aire más fresco y ese aire va retirando los contaminantes, va retirando el calor también del espacio, se va calentando y entonces después en la parte superior ahí tienes el retorno. Este sistema de desplazamiento es muy eficiente y es muy eficiente también para mejorar la calidad del aire, porque en lugar de que tengamos un equipo de aire acondicionado tratando de vencer el calor que naturalmente sube y revolviéndose con todas las partículas y todas las cosas que puede haber en el espacio, pues de esta manera lo hacemos más eficiente, ya que la inyección siempre viene del piso y la succión la extracción viene en el techo. Entonces, esas son dos estrategias que nos pueden ayudar a mejorar la calidad del aire y minimizar los riesgos. El punto número 2 es la filtración. La filtración se vuelve muy importante y hay muchos tipos diferentes de filtros. Seguramente los verán desde los que venden en el súper, que son hechos así como de paja, algunos de cartón, otros que son como muy sencillos y que se dice que son lavables y los puedes lavar con una manguera, hasta otros un poco más complejos que son conocidos como los filtros MERV. Los filtros MERV significa Minimum Efficiency Reporting Value, o el valor de eficiencia mínima que reportan. Llevan pruebas de laboratorio y estos filtros MERV, entre más grande sea el número, más grueso es el filtro. Entre más grueso sea el filtro, pues tiene dos ventajas, una ventaja y una desventaja. La ventaja es que elimina más partículas o elementos que puede haber en el aire cuando el aire viene del retorno y mezclado con el exterior, pasa por este filtro y limpia un poco el aire. Y la desventaja es que entre más grueso es, necesitas romper la caída de presión, por lo que necesitas un abanico más grande y tu sistema de aire acondicionado consume más energía. Entonces tienes que encontrar un balance entre lo que es calidad del aire y eficiencia energética. Entonces los filtros MERV, como lo pueden ver en la imagen, dependiendo del tamaño, tienen capacidad de eliminar algunos tamaños de partículas o cuestiones que pueden estar en el aire suspendidas, ¿no? Pero si se fijan, la Legionella, que es la bacteria que genera la neumonía, necesita filtros entre 9 y 12, cuando típicamente los equipos de aire acondicionado vienen preparados con filtros lavables que ni siquiera son MERV, o en algunos casos con MERV 6 o MERV 8. Entonces esto quiere decir que antes de encender los equipos deberíamos de poder retirar los filtros y colocar un filtro de mayor eficiencia. La recomendación, que es lo que se empieza a utilizar en hospitales, son los filtros MERV 13, y que esto también ya se está utilizando de forma más común en edificios de oficinas, en espacios residenciales, y ahora en hospitales se van a filtros MERV 16 o inclusive algunos más eficientes como los filtros EPA. Entonces esto sería como algo importante para hacer y hay que estarles dando un mantenimiento continuo, se tienen que retirar, disponer adecuadamente. Ahora con el tema del COVID, para mantener la seguridad de todas las personas, hay que meterlos en una bolsa con todo el equipo de seguridad, cerrarlos muy bien y después disponerlos para evitar que otras personas se contagien en caso de que el filtro haya captado alguna partícula que pudiera ser contaminante. Esta filtración, como ya dijimos, pueden ser los filtros MERV o los filtros EPA. Los filtros EPA son todavía una categoría más allá de los filtros MERV porque tienen la capacidad de eliminar el 99.97% de las partículas que puede haber con un diámetro pequeñito. Estos son más eficientes, pero también son más delicados. Adicional a esto hay otras tecnologías que probablemente han de haber escuchado. Hay unos que son los filtros electrónicos, que lo que hacen básicamente es soltar iones, y estos iones lo que hacen es que se pegan a las moléculas que hay suspendidas en el aire, y al pegarse las hacen más pesadas. Entonces las moléculas caen o las partículas caen, y entonces ahí pues podemos minimizar que estas estén suspendidas en el aire por mucho tiempo y que puedan afectar a más personas. Sin embargo, es importante que las superficies se limpien adecuadamente para evitar que esto nos afecte. Adicionalmente está el UV, los rayos UV, que los rayos UV en la gama que tienen la capacidad de eliminar bacterias y viruses realmente son dañinos para la salud, pueden generar cáncer. Entonces, para que funcione adecuadamente un filtro UV,
tiene que estar dentro del equipo, no debe de salir la luz, no lo debes de percibir y normalmente se coloca cerca del serpentín o cerca del filtro para eliminar todo lo que va llegando a esa superficie. Entonces, si hay también equipos que son independientes afuera de los equipos de aire acondicionado que tienen estos rayos UV y que continuamente están con un abanico dándole la vuelta al aire, que normalmente se encienden en las noches cuando no hay nadie en el edificio o así. Las lámparas UV que a veces venden para desinfectar tableros y cuestiones así, normalmente no tienen una gama tan alta de rayos UV que pueda hacer daño a la salud, pero por ende tampoco tienen una gama tan alta que puede eliminar todas las bacterias y virus. Entonces hay que leer muy bien las especificaciones de cada producto. Y por último está el ozono, que también es un elemento que es conocido porque en ocasiones en hospitales, en las salas de operación, etcétera, lo utilizan para desinfectar completamente. El ozono en altas cantidades elimina absolutamente todo, pero como en altas cantidades es tan dañino y puede lastimar todo, inclusive en altas cantidades nos puede hacer daño a la salud. Tiene la capacidad de disminuir el grosor de nuestros pulmones y puede llegar a causar hasta la muerte. Entonces es muy importante que el ozono se utilice de manera adecuada, que si van a utilizar algún tipo de filtrado o limpieza de ozono, que se haga cuando no hay personas presentes y que los niveles de ozono que se utilicen no sean excesivos. Adicional a eso, el punto número 3 es que tengamos tecnologías de desinfección. Y hay de muchos tipos también. Están los desinfectantes químicos, que si ustedes van a la página de la EPA, que es como la Semarnat en Estados Unidos, van a encontrar el listado N, que enlista todos los productos químicos que han sido probados en laboratorio por su eliminación específica del virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, y entonces podrían ahí asegurarse que el producto que ustedes a lo mejor están comprando tiene las características necesarias para darles esos beneficios. Adicionalmente, hay que tomar consideraciones especiales en estos espacios. Por ejemplo, si de repente identificamos que algún colaborador o que alguna persona está contagiada, inmediatamente hay que evacuar el espacio, hay que apagar los sistemas de aire acondicionado, hay que tener personal con todo el equipo de seguridad y ese personal debe de limpiar muy bien superficies, debe limpiar muy bien filtros o eliminarlos, realmente retirarlos y cambiarlos de los equipos de aire acondicionado, limpiar todo el sistema y ventilar de manera que sea posible naturalmente el espacio, es decir, abrir ventanas, puertas y permitir que el aire fluya para poder generar esta diálisis y también analizar y leer un poco la información de diferentes organizaciones internacionales que te han explicado cuáles son las tasas de cambio de aire, de intercambio que debe de haber para asegurar que vamos a tener un espacio seguro otra vez. Adicionalmente, siempre utilizar equipo de protección, mantener eficiencia en los filtros y también hacer los retiros adecuados. Si podemos dejarlos un poquito más largo para evitar que una persona tenga contacto físico con los filtros, mejor, pero también hay que leer las indicaciones de los fabricantes, desinfectar los filtros en una bolsa y lavarse las manos cuando se hacen los retiros. Entonces ahora sí, vamos a hablar de qué determina un estado de salud, porque no solamente es la ausencia de COVID lo que nos va a dar la salud, sino una serie de características adicionales que también tenemos que cuidar y que tener en cuenta ahora que hagamos un reingreso a nuestros espacios y también ahora que estamos viviendo en casa para mantener una vida más saludable. Para entender este concepto, yo creo que es muy típico que quizás platicando con amigos, etcétera, se mencione que quizás es la genética la que determina un estado de salud. ¿Por qué? Porque a final de cuentas algunos tenemos un poquito más de suerte o un poquito de menos suerte y dependiendo de cómo están nuestros familiares de salud puede hacer que heredemos o no ciertas características o rasgos genéticos que nos puedan afectar o ayudar a temas de salud. En este aspecto sí es importante, pero en realidad si se fijan en esta gráfica es muy pequeñito lo que impacta la genética. En segundo está la atención médica, que a veces también podemos pensar que quizás si tengo una buena atención médica ya determina que voy a tener un buen estado de salud, pero no necesariamente. Realmente el estilo de vida y los comportamientos que nosotros tenemos a diario tienen un impacto mayor que la genética y la atención médica juntos. Pero aunado a eso y más allá,
el ambiente físico y social con quienes nosotros nos integramos, con quienes platicamos, qué tipo de ambiente estamos, si es positivo, si es negativo, si es muy estresante, no muy estresante, y todo lo que conlleva el poder tener estos contactos con personas que son similares a nosotros, etcétera, y que generemos como sentido de comunidad, es la parte más importante, porque es lo que genera nuestro ambiente físico y social y es lo que en mayor medida impacta nuestra salud. Entonces, este tema a veces no lo consideramos así y pensamos que solamente la atención médica, la genética es lo que determina cómo nos vamos a sentir y cómo vamos a ser cuando crezcamos, pero en realidad estamos muy equivocados. Y realmente el objetivo máximo para nuestros edificios y comunidades debe de ser crear una experiencia humana positiva. Debemos hacer que todo lo que diseñamos, todo lo que creamos, todo lo que hacemos esté enfocado en mejorar la calidad de vida. Y esta gráfica me encanta y se me hace súper interesante porque en muchas ocasiones a lo mejor las empresas pensamos que de repente nuestros gastos operativos, como por ejemplo la renta de nuestras oficinas, los espacios en los que estamos, la misma operación pues tiene un costo muy alto. O pensamos que por ejemplo si nuestra energía, nuestro consumo de agua es muy alto, pues entonces tenemos un gasto ahí que tenemos que estarlo continuamente reduciendo. Cuando en realidad si tú vas y haces un análisis de la cantidad de dinero que una empresa invierte en el personal, incluyendo los seguros de gastos médicos, los beneficios, las actividades de integración, todos los temas de cultura, etcétera, realmente es muchísimo más grande la cantidad que una empresa invierte en las personas que nada más. Entonces, si las empresas invirtiéramos en la salud de las personas y por ende esa salud de las personas mejorara y eso incrementara su calidad de vida, su desempeño, etcétera, entonces podríamos tener un mayor retorno de inversión que muchas veces invertir en otras cosas que a veces parecen muy importantes cuando en realidad son relativamente banales, ¿no? Y para poder atacar un estado de salud en todos los aspectos dentro del sector de edificación, en realidad tenemos que pensar en muchas cosas. Desde un confort térmico, acústico, desde los materiales que seleccionamos que no sean tóxicos, desde la calidad del aire que damos en los espacios, que está relacionado a lo que platicábamos hace unos momentos, el tener buena ventilación, el tener filtración y el tener buen mantenimiento y limpieza continua. El tema de la calidad del agua y qué tanto promovemos que las personas consuman agua, el tema de la nutrición, si de repente hay algún comedor o alguna máquina expendedora de alimentos y por ahí hay pura comida chatarra versus a lo mejor uno que otro saludable para que las personas puedan elegir. También vemos el tema del movimiento, cómo promovemos que las personas tengan que caminar un poquito, que tengan que subir un poquito escaleras, etcétera, para que haya esta parte. Y también cómo nos enfocamos en el tema mental, cómo tratamos el estrés, cómo abordamos las políticas de recursos humanos para poder ayudar a las personas a que regulen mejor su calidad de vida. Y lo mismo con el aspecto de comunidad, cómo interactuamos, cómo integramos que la gente pueda disfrutar. Porque todo esto tiene un impacto directamente en todos los sistemas de nuestro cuerpo. Nos afecta en el sistema digestivo, nos afecta en el sistema endocrino, en el cardiovascular, en el tegumentario, que es nuestra piel, nuestras uñas, nuestro cabello, nos afecta en el nervioso, respiratorio, urinario, en el reproductivo, en el óseo, en el muscular y en el inmune. Entonces, si todas estas características tienen un impacto negativo o positivo dentro de las personas, nosotros que estamos involucrados en el sector de edificación, algo deberíamos de hacer. Para ello, me gusta muchísimo demostrar y mencionar que la OMS define el concepto de salud como el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Y esto es súper importante porque en México tenemos una cultura que está arraigada a decir, pues me siento mal, pero no me siento tan mal como para no ir a trabajar. Y eso es algo que no debemos de pensar. Realmente a veces nuestro cuerpo se enferma porque nos está pidiendo a gritos que descansemos. Y es importante que podamos nosotros darnos ese espacio para tener ese momento de relajación y que nuestro cuerpo otra vez pueda estar bien, aunado a evitar que vayamos a la oficina y contagiemos a otros. Entonces tenemos que también estar conscientes de que no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino también un estado físico y social adecuado,
cuando de repente tenemos un problema personal que puede llegar a afectar y que puede llegar a cambiar a lo mejor nuestro humor, etcétera, pues quizás tenemos un impacto mayor que si de repente nos tomamos un día de respiro para poder realmente reflexionar y resolver quizás ciertas problemáticas que nos puedan ayudar a que el día siguiente sea un mejor día. Y vamos a hablar acerca de ciertos conceptos que son muy relevantes y que tienen un impacto especial en los edificios y especial en nuestra salud y bienestar. Y el primero, que es muy importante y relacionado con el tema del COVID, es la calidad del aire. Está estimado por la Organización Mundial de la Salud, que el 12.7% de las muertes puede ser prevenido si mejoramos la calidad del aire global. Esto se puede hacer tomando mediciones reales en los edificios para verificar que la calidad del aire es adecuada para la salud. De la misma manera, hay que promover que los individuos sedientos tomen más agua, porque cuando tú estás sediento está demostrado que nuestros tiempos de reacción son menos rápidos y que entonces la manera en la que la gente se concentra y tiene un impacto positivo también disminuye. Por eso también el tema del agua es muy importante. Hay que promoverlo y verificar que existe buena calidad del aire disponible para todos. En el concepto de nutrición también es muy importante porque puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y enfermedades crónicas que pueden estar relacionadas a la diabetes o a la obesidad. Entonces, el comer una nutrición sana que esté llena de vitaminas, llena de minerales, verduras, frutas, etcétera, es algo muy importante, y esto se hace promoviendo que a lo mejor, no sé, tengas un comedor y las personas puedan ir sirviéndose, pero justo donde tienes las frutas les pones una luz especial, las acomodas bonito en una canasta para que la gente diga qué rica se ve esa manzana, ¿no? Entonces, promover que la gente se le antoje comer saludable. Pones el agua cerquita de donde están y a lo mejor los refrescos un poquito más lejos, y de esa manera podemos promover que las personas escojan la decisión correcta. Luego está el tema de luz, que también es muy importante, donde se ha demostrado que las personas que tienen proximidad a ventanas pueden incrementar la cantidad de horas de sueño en 46 minutos. Y esto es muy relevante porque está demostrado también que las personas que duermen más tiempo tienen mejor sistema inmunológico, ayuda a sus procesos digestivos, tienen menos enfermedades endocrinas, y de alguna manera el sueño es lo que nos permite como poder vivir larga vida y tener alegría, ¿no? O sea, también te ayuda a regular un poco el estrés. Entonces es un tema muy, muy importante, especialmente porque nuestros cuerpos son exactamente los mismos que cuando nosotros éramos seres humanos que vivíamos en cavernas. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a despertar con una luz un tanto rojiza, y luego la luz tendía a amarillo, a blanco, y luego a la tarde, ya al final del día, se torna un poco más azulosa y entonces termina el día. Y ese cuerpo pues es exactamente el mismo. Entonces ahora que estamos a veces en lugares que no tienen acceso a luz natural, en donde el 100% del tiempo estamos recibiendo una luz del mismo color, en muchas ocasiones solamente blanca, pues nuestro cuerpo, ese ciclo circadiano o ese reloj biológico que tenemos no se desconecta, porque no percibe lo que está acostumbrado a percibir de forma natural, y eso hace que no podamos después en la noche dormir tan bien, porque estamos como todavía nos hace falta esa desconexión a ese nivel fuerte de iluminación. Por eso es que recomiendan que no utilicemos tabletas o dispositivos electrónicos antes de dormir. Entonces está muy relacionado a nuestra salud también. Después platicaremos acerca del movimiento, en donde también la Organización Mundial de la Salud menciona que los individuos que no son muy activos tienen un 20 a 30% mayor riesgo de mortalidad comparados con aquellos que cumplen con las recomendaciones internacionales. Esto quiere decir que si bien estamos 8, 10, 12, 14 horas sentados en una silla sin movernos y sin ser activos, pues esto puede afectar directamente a nuestra salud, versus aquellas personas que a lo mejor deciden tomar el reto de irse en bicicleta al trabajo, o de levantarse un poquito más temprano para ir a hacer un poco de ejercicio corriendo, o inclusive aquellas oficinas en donde para ir al baño, para ir a la cocina, hay que recorrer un pequeño tramo, pero que ese tramo te permite también generar cierto movimiento y poder también tener contacto con compañeros, etc. Todo eso también se vuelve muy importante. Después está el confort térmico, en donde está demostrado que una oficina que es muy caliente o muy fría
puede afectar entre un 9 y un 12% la eficiencia de las personas. Las personas se vuelven más improductivas cuando están en disconfort. Entonces, el diseño de los sistemas de aire acondicionado para asegurar el confort en todos los espacios se vuelve altamente representativo, y lo que nosotros debemos de hacer pues es asegurarnos que el diseñador mecánico o el proyectista está considerando todos los aspectos que implican el confort, la humedad, la temperatura, la radiación, que está considerando la velocidad del aire, el tipo de metabolismo que van a tener las personas dentro del espacio y la cantidad de ropa que van a tener. Entonces, cuando se considera todo esto, vamos a asegurar un mayor porcentaje de confort. Aunado a eso, que las personas de recursos humanos pudieran tener accesibles a lo mejor abanicos para aquellas personas que son muy calurosas y a lo mejor cobertores para aquellas personas que son muy friolentas. Entonces hay manera de complementar y de asegurar que todos tengan un confort, porque todos somos diferentes. Después está el tema de sonido, donde la acústica se vuelve importante. Cuando tenemos un problema de acústica y escuchamos las conversaciones de otros, nos distraemos, ¿no? O cuando escuchamos un ruido exterior que a lo mejor es incómodo, nos distraemos. Entonces hay metodologías para asegurar la acústica adecuada dentro de un espacio, o inclusive para generar un sonido blanco. Es un sonido continuo como pa, que es muy bajito pero casi imperceptible, pero nuestro oído se acostumbra a ese sonido y eso hace que no podamos escuchar lo que a lo mejor está en los alrededores. Y eso puede mejorar drásticamente nuestra concentración y ayudarnos a que también reduzcamos nuestro estrés y nuestra efectividad para hacer estudio, para buen dormir, etc. Después está el tema de materiales. Y aquí crítico hay que explicar que los materiales, los químicos, han aumentado en un 84% del 2000 al 2010 y se estima que esta cantidad de crecimiento, el 65%, sucedió en países emergentes como México. Eso quiere decir que nuestras generaciones cada vez estamos más cercanos a químicos todo el tiempo, tanto en los materiales constructivos como en las cremas que utilizamos, como en lo que nos alimentamos. Entonces todo esto obviamente está teniendo un impacto negativo en nuestra salud, y no solamente en la salud de las personas, sino también en el medio ambiente, ya que el planeta no está preparado para diluir o deshacer o descomponer todos estos químicos. Entonces eso afecta a la calidad del agua, a la calidad del aire, a la calidad del suelo, y por ende genera muchos impactos negativos, por lo que la selección de los materiales que nosotros consumimos debe de ser una prioridad en nuestra elección. Después vamos a platicar sobre mente, donde está demostrado también que los desórdenes mentales, neurológicos y el abuso de sustancias suman el 14% de las enfermedades globales, y que la depresión es el mayor causante de discapacidades a nivel mundial. Esto es algo muy preocupante y que lamentablemente a veces no nos percatamos ni estamos conscientes de que a lo mejor la manera en la que decimos las cosas, ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos, puede afectar a otros. Entonces hay que estar conscientes de nuestro entorno, hay que ser empáticos para con los demás, y hay que tener estaciones o espacios en donde la gente pueda aprender y pueda también tener acceso a estrategias o métodos que les permitan tener un balance también mental en su vida, tanto personal como profesional. Estoy hablando de espacios con áreas verdes, espacios de convivencia, en algunos casos espacios de silencio donde la gente puede quizás sentarse a meditar o puede sentarse a relajarse, escuchar una música tranquila, etcétera, que deberían de ya formar parte de todos nuestros espacios de trabajo, en oficinas o inclusive en nuestras casas. Y por último, comunidad, porque somos responsables de diseñar espacios de forma que permita la equidad, que todos los individuos puedan participar, que haya participación y prosperidad, y que sean sistemas de estructuras que puedan ayudar a la salud individual y a la colectiva, promoviendo el movimiento, promoviendo la interacción, promoviendo esta salud mental y este desarrollo participativo ciudadano que nos permitirá tener espacios de mayor calidad y ciudades en donde las personas vivan de forma saludable. Invertir en las personas a través de los espacios tiene mucho sentido. Ya platicamos que las personas con acceso a ventanas pueden dormir más. El desempeño cognitivo mejora un 60% cuando la calidad del aire no tiene niveles bajos de CO2, que es el dióxido de carbono, y de compuestos orgánicos volátiles, que por sus siglas en inglés se dice VOC.
También ambientes con diseño biofílico, como lo que vemos en la imagen, que es un espacio como de árboles, pero están fabricados, ¿verdad?, en el interior, y es una pequeña sala de juntas donde la gente puede tener esta referencia al área orgánica o al área natural. Pues eso incrementa el bienestar en un 13%. Eso es lo que reportan las personas que tienen este tipo de espacios para disfrutar. Y esto es un ganar-ganar para todos, porque el confort térmico puede aumentar un 10% la calidad y la productividad de las personas. Y si ya dijimos que los salarios y los beneficios para las personas es lo que más le cuesta a las empresas, pues imagínense el valor que esto tiene el que podamos incrementar su productividad. La salud nutricional también incrementa la productividad entre un 1 y un 2%. Espacios verdes nos permiten mejorar entre un 37 y un 60% la salud física y mental. Y la iluminación de calidad y el aire también puede ayudar a reducir el ausentismo, y eso se reduce entre un 15 y un 25%, lo cual también a final de cuentas significa dinero y retorno de inversión para las empresas. Y se reportan incrementos de la retención del talento estrella, los top performers que las empresas tanto buscan y que tanto pagan por retener. De alguna manera, si las empresas invierten en la salud y bienestar de las personas, tendrán acceso a ellos. Entonces, el bienestar es la siguiente industria trillonaria, así lo dice McKinsey & Company. Los invito a que exploren esta oportunidad. Y bueno, pues con eso es todo. Muchísimas gracias. A sus órdenes.